Queridos amigos, telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros. Y muchísimas gracias por permitirnos entrar en vuestros hogares y ocupar parte de vuestro tiempo, porque es tiempo divino, es tiempo que el Señor emplea para que todos nosotros, estudiando, profundizando la palabra de Dios, podamos ser más sabios y podamos conocer más a nuestro Señor Jesús. Este es nuestro deseo y esta es nuestra oración diaria. Así que bienvenidos a nuestro programa Logos Televisión. Y en esta ocasión, mis queridos amigos, hemos invitado a una amiga. Hemos invitado a Conchi Carrasco. Ella es de la iglesia de Vallecas y, por supuesto, quería preguntarle, ¿qué tal, Conchi? ¿Cómo te encuentras en estos estudios de Logos Televisión? Muy bien, es una experiencia nueva que te agradezco y cuando terminemos pues te diré cómo me he encontrado. Sabéis que estamos profundizando y meditando en el libro de Gálatas y ya llevamos varios programas con Pablo y este libro que él fundó en la iglesia de Galacia. Y sabemos que Pablo escribió a esta iglesia y empleó argumentos muchas veces muy fuertes, porque se encontraba esta iglesia en una situación que pensaba que lo quería hacer mejor que como Pablo les instruyó. De manera que vamos a profundizar en unos versículos que hemos estudiado, Conchi y yo, para mostraros a vosotros la riqueza que tiene este libro. Lo hemos titulado en esta ocasión El llamado pastoral de Pablo. Y quiero preguntarte, Conchi, en el empleo de Pablo, porque él usa siempre muchísimas ilustraciones, y en esta ocasión ha ilustrado la imagen de una mujer con el parto, o sea, con traer ese niño al mundo. ¿Qué nos quería enseñar Pablo con esta ilustración? Podemos leerlo en Gálatas 4:19, si te parece bien, para que nuestros telespectadores puedan seguirnos en nuestro desarrollo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué te parece la expresión que dice Pablo? Vuelvo a sufrir dolores de parto. Tú que eres mujer, que tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes, Conchi? Tengo 2 hijas y quiero decirte que uno de los momentos más hermosos que una mujer puede recordar es cuando ve nacer la criatura. Qué bonito es eso. Además es que se olvida instantáneamente de esos momentos anteriores. Es el único dolor con una recompensa maravillosa. Cosa que ese privilegio solamente la tenéis las mujeres, porque los hombres también nos dolemos, estamos al lado de vuestros dolores, pero no es lo mismo porque en los 2 partos que tuvo Rosy, con Rosana y con Alfonso, que estuve en ellos, la verdad es que, pero ¿cómo es posible que te duela tanto? Y doler dolía, pero efectivamente, viene el niño al mundo y se van todos los dolores. Ya se olvida completamente. Alguna ventajita teníamos que tener, porque tú sabes que las mujeres no somos las más privilegiadas en todo. Pero en esto quiero decirte que el Señor nos ha dado un hermoso, hermoso regalo. Sí. ¿Por qué Pablo entonces dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? ¿Qué nos quería decir? Bueno, yo creo que también ahí nos está hablando, me gusta mucho cuando en Corintios 4:15 nos dice, yo engendré por medio del Evangelio. Claro, cuando llega el momento del parto, ha habido un tiempo previo. Entonces, en ese tiempo, realmente Pablo lo había estado trabajando. Él había estado llevando el Evangelio, igual que esa mujer está llevando dentro de su ser esa criatura que va a nacer. Entonces, hay un tiempo en el cual luchas, un tiempo en el cual estás pesado, un tiempo en el cual pero después había tenido el privilegio de que naciera. Y después ya él piensa en lo siguiente, que era que esas personas que él había llevado al Evangelio no los quería para él,
lo quería para que fuesen ya realmente propiedad de ese, el cual era lo que él había querido transmitirles, ese Dios. Es interesante porque él pronuncia esta palabra, dice, hasta que Cristo sea formado. Este es un lenguaje médico que usaban los griegos para referirse al desarrollo de un embrión. Y entonces lo que Pablo estaba aquí comentándoles es, mira, yo os formé a vosotros y sufrí mucho hasta que por fin os vi y dije, wow, lo he conseguido, Señor, gracias a ti ellos ya te conocen. Pero algo había ocurrido, que estuvimos también estudiando, que parece ser que Cristo ya no estaba en el centro de sus vidas. Y entonces él insta a que Cristo sea formado en vosotros. Ahora vosotros sois la madre y vosotros sois los encargados de llevar a cabo ese embrión. Por favor, no desestiméis lo que yo os he dicho, sino que volváis otra vez a estudiar, a meditar la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que vuelva otra vez Jesús a ser el principal motivo de la vida de aquellos Gálatas. Es interesante. Sí, además es que Jesús esto a lo largo de su ministerio también lo dice, porque a Nicodemo, ¿qué le dice? En Juan 3:5, es necesario nacer de nuevo. Con lo cual es que esto es lo que finalmente tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Entonces hay en muchos momentos en los que la palabra de Dios nos dirá quién tiene que ser nuestro centro, de dónde tenemos que partir, qué es lo que tiene que salir de nosotros. Es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo que Cristo, como muy bien has comentado en Nicodemo, dice que hay una nueva criatura y debes de nacer de nuevo, debes de volver otra vez a ver las cosas de diferente manera. Con los Gálatas había pasado algo raro, algo extraño, que ya estuvimos viéndolo, y necesitaba Pablo que volvieran otra vez a tener ese amor por Jesús que seguramente lo habrían perdido. Pablo instó a otras iglesias a que lo imitaran. Por ejemplo, podemos en Corintios, 1 de Corintios 11:1, nos va a decir en la carta que escribió él a los Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores míos. En Filipenses también va a decir lo mismo, sed imitadores míos y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Estoy leyendo Filipenses 3:17. Pero, sin embargo, en Gálatas, cuando él le escribe, les está diciendo, quiero que os hagáis como yo, que no actuéis como yo, sino sed como yo. ¿Qué diferencia entonces podríamos contemplar en que a unas iglesias les dijera, sed imitadores míos, pero a los Gálatas ya les dice, mira, sed como yo, haced las cosas que yo hago? ¿Por qué? A ver, como cristianos realmente, bueno, pues al principio esto puede ser progresivo, es haz esto. Incluso durante la vida cristiana lo podemos nosotros vivir. Pues llevamos una serie de normas, de pautas a hacer, pero aquí él se había dado cuenta que ellos podían ser unos grandes actores. Ay, ahí está el problema, ¿no? Claro, nosotros podemos ser grandes actores, pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, para ser cristianos tenemos que ser, no parecer. Entonces, nosotros no tenemos que ser cristianos de, pues mira, el Evangelio hago esto, esto no lo hago, esto sí lo hago, porque además eso sería realmente desgastante. Es por eso que en esta misma lección estudiamos cosas realmente muy importantes, y es cuando lo que él quiere transmitirnos es que al final lo que vamos a necesitar es que Cristo actúe a través nuestro. Que sea Él, que viva en nosotros. En nosotros. Y no nosotros. Exacto. Me encanta, por ejemplo, lo que nos dice Gálatas 2 en el 20.
Gálatas 2:20. 2:20, me parece algo precioso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es verdad, ¿no? Los gálatas estaban dando más valor a su comportamiento que su identidad. Con Cristo. Deberían identificarse con Jesús. Lo que pasa, Conchi, es que muchas veces cuando damos estudios bíblicos o nos acercamos a una persona pues, que nunca ha tenido el privilegio o nunca ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, pues todos los que no conocen a Jesús, pues necesitan gente, necesitan imágenes, necesitan algún modelo, porque ellos a Jesús no lo ven. Ellos a Dios no lo ven. Entonces Pablo siempre se ponía en esta tesitura. Bueno, si no sois capaces de verlo, imitarme a mí, hacer las cosas que yo hago. Pero tiene que llegar un momento en que tengáis que dejar de imitarme a mí para ser, ¿qué? Imitadores de Cristo, que es de lo que se trata. Pero en esos momentos que ellos están estudiando, no pueden ver más las cosas que uno tiene delante. Por eso es muy importante en la Iglesia los que ocupamos cargos, pastor, ancianos, ancianas, diaconisas, porque la gente que viene nueva van a estar fijándose completamente en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es que no tienen otra referencia hasta que no encuentren a Jesús, hasta que Jesús sea formado, como dice la palabra, ya hemos estado estudiando, hasta que sea formado y lo den a luz. Entonces ya sí que pueden seguir a Jesús. Sí. Mientras tanto, no. De todas maneras, ahí nos debemos de quedar con la gran responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestras acciones. O sea, nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y el evangelio que más llega a los demás es nuestro propio comportamiento. Podemos llevar un evangelio teórico muy bueno, pero el que realmente queda es el de nuestras acciones. Por eso decía uno, el sermón que predicas no acaba cuando dices amén, sino ahí empieza, y cuando bajas del púlpito, cuando bajas y te mezclas con la gente y haces tu vida, ahí es donde está el verdadero sermón, o sea, lo que estás haciendo. Y entonces se ve claramente si es algo tuyo, propio, personal, o es las cosas que Cristo quiere hacer en ti, que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente. Ese versículo que has leído, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos nosotros diariamente decirle, Señor, niégame. Yo no quiero ser yo porque lo mío es todo malo. Sí, nuestros mejores actos. Soy un petardo, ¿no? Trapos de inmundicia. Claro, lo que yo quiero es que seas tú. Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que trataba de explicar Pablo a los Gálatas, porque todo era fachada, hipocresía, falso comportamiento. Lo que quería era, pero ¿qué os ha pasado? ¿Qué os han hecho para que dejéis ahora de ver y de ser como Jesús quiere que vosotros seáis? Interesante, ¿no?, lo que dice. Sí, muy interesante. ¿Qué nos quiere decir Pablo con la frase de Gálatas 4:12, que dice lo siguiente? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esa frase? Bueno, si nos vamos al inicio, realmente Pablo, que era un judío tremendamente legalista. Y es que yo pienso que los seres humanos, cuando realmente nos comportamos como creemos que debemos de hacerlo, tampoco lo estamos haciendo mal. La realidad es que sea como nosotros creemos que tiene que ser. Entonces, claro, él era un legalista, llega allí y sabe que para llegar a ellos tiene que tener otro comportamiento, porque si no, claro, ¿cómo llega a los gentiles? Entonces, él se adapta a ese otro comportamiento mientras que no hiciese nada que fuese contra los principios del Evangelio. Y esto es una enseñanza maravillosa para la Iglesia que nosotros estamos viviendo hoy.
Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Estamos teniendo la riqueza de muchas culturas, incluso en nuestras propias congregaciones, y a veces no somos lo suficientemente inteligentes para diferenciar lo que puedan ser costumbres a lo que puedan ser principios. Y eso hay que diferenciarlo. O sea, no hay que darle quizá tanta importancia a la vestimenta o a otras cosas, pero sí los principios, esos son inamovibles. Entonces, claro, él le dice, vamos a ver, cuando yo me adapte a vosotros, bien, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues, como estábamos diciendo, y yo pienso que siempre tenemos que sacar una enseñanza para nosotros y en este tiempo, en España estamos viviendo un momento increíble en cuanto a la riqueza cultural dentro de nuestras congregaciones. Y vivir y ser capaces de vivir la unidad en la diversidad, en la pluralidad, es tremendamente maravilloso y enriquecedor. Porque además, ¿sabes una cosa, pastor? Yo a veces pienso, qué bonito que aquí estoy practicando. Pues como cuando vayamos a la Tierra Nueva, allí vamos a estar. Allí vamos a estar todos. Todos blancos, negros, rojos y amarillos. Exactamente, exactamente. Entonces es bonito el poderlo hacer aquí. No, lo que tú dices es cierto. Uno llega a cualquier iglesia, de aquí de España por lo menos, y hay una gran variedad de culturas, pero en la fiesta de las banderas que hacemos o fiesta de las naciones, que muchas veces, bueno, pues lo hacemos en la iglesia, que ponemos allí en el púlpito tantas y tantas banderas, pues llega a haber hasta 22, 23 nacionalidades distintas. Sí. Y qué enriquecedor es ver a tantas nacionalidades, con tantas culturas, con diferentes lenguas, diferentes maneras de comportarse, pero todos unidos en ese Cristo, en ese Dios, en ese amor de Jesús que nos va a llevar al cielo. Sí, sí. Y la palabra que has dicho me ha gustado mucho, ¿no? Unidad en la diversidad. Todos somos muy diversos de diferentes lugares, pero somos uno en Cristo, que es lo que quiere el Señor, sí, ¿no? Sí, sí. Perdona un momentito, en congregaciones como por ejemplo es la mía, la de Vallecas, de 200 y pico miembros, hemos llegado a contabilizar 43 nacionalidades. 43. 43 nacionalidades en una fiesta de estas que estás comentando. Evidentemente de algunas serán muy poquitos miembros, ¿no? Pero, y es hermoso, es bonito. ¿Por qué es eso? Dice, bueno, esto es un anticipo de lo que va a ser allí, de lo que va a ser allí. Es muy hermoso. Es precioso. Me hace recordar en la última asamblea que tuvimos, en la conferencia general, donde en ese estadio... Desfile de las... Sí, ahí nos reunimos pues 75.000, 80.000 personas de todos los países del mundo, faltaban muy poquitos países, y todos cantando unánimes un mismo himno, dando gloria a Dios todos a la vez, reuniéndonos todos y alabando a Jesús en el sábado, todos allí cantando. Eso es lo más parecido que me puedo imaginar a la segunda venida de Cristo, ¿no? Tantísima gente cantando al unísono, es precioso. Yo he disfrutado en 2 ocasiones la Asamblea Mundial, y en Utrecht tuve el privilegio de desfilar juntamente con otro pastor de aquí. Salíamos por Gibraltar. No era por España, sino que Gibraltar pertenecía también a la Unión Española, y tuvimos esa oportunidad. Y es muy bonito porque ves a los nativos de las islas más remotas, nosotros pasando un calor horrible, España, por ejemplo, con sus capas, ellos pues como con menos ropa, pero qué bonito. Es que eso es ver un poquito el que no estamos solamente aquí en España, en Madrid, no, es que nuestra iglesia, lo bonito que es ir a cualquier lugar del mundo y encuentras una iglesia adventista, encuentras
hermanos, porque cuando hablábamos al principio de esta charla, estábamos hablando de la madre, de cómo él hace esa función de padre, pero sabes también, es que todos nosotros somos hermanos, es que somos la gran familia de Dios, y eso se ve muy hermoso en estas situaciones. Y en una familia xenofobia no puede haber. No. ¿Verdad? No. Nos queremos, nos amamos y nos entrenamos en la iglesia para cuando vayamos al cielo. Sí, eso deberíamos hacer. Según explica Pablo, Conchi, ¿cuál fue la causa por la que él predicó el Evangelio en los Gálatas? Y la verdad es que me he quedado sorprendido y ha sido para mí un descubrimiento. Sí. Podemos leerlo en Gálatas 4:13. ¿Cuál fue el motivo? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante y me enseña mucho. Porque a veces cuando tenemos cualquier limitación, cualquier enfermedad, ¡ay, ya no puedo! Y a veces son las oportunidades del Señor. Él fue a esa zona. Se tiene mucha idea. Hay quien dice que pudo ser porque tenía malaria, hay quien dice que una enfermedad de los ojos, se habla también de ese aguijón. Fuera cual fuera, da lo mismo. La cuestión es que él fue a esa zona porque seguramente era pues más beneficioso para la enfermedad que él tuviese en ese momento. Pero, ¿cómo el Señor nos aprovecha en la enfermedad si es lo mismo? Si nosotros tenemos bien claro cuál es nuestra misión y qué es lo que tenemos que hacer, pues cualquier situación, el Señor, si nos ponemos en sus manos, nos va a utilizar, que es lo que en definitiva queremos, porque solamente nos dejó esa misión, llevar el Evangelio. También puedo observar y ver que, bueno, Pablo no perdía comba, ¿eh? No. En cualquier momento que se encontrara, estaba enfermo, pues allí él predicaba el Evangelio mientras se encontraba seguramente en una casa de salud o en alguna casa de alguien que le curara pues estas enfermedades que posiblemente tuviera, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, como muy bien has dicho, la malaria, los ojos, ese aguijón que constantemente le hacía seguir por el camino que debía, ¿no? Y siempre protestando, pero ese aguijón lo ponía en su sitio. Había algo que él tenía un problema. Y lo cierto es que Pablo en momentos también le dijo al Señor: Señor, líbrame de este aguijón. Yo quisiera, o sea, yo he visto como hay personas que las enfermedades que tenían han desaparecido. Yo mismo he resucitado muerto, pero y ahora te pido porque me quitas esta enfermedad. Y el Señor le responde: bástate mi gracia y sigue con esto porque me hace falta así. No vaya a ser que te me despuntes para arriba y te olvides que soy yo el autor de todo. De manera que Pablo decía, bueno, pues a curarme esta enfermedad. Y no perdía un segundo para predicar el Evangelio. Y como muy bien dice, os anuncié el Evangelio la primera vez cuando estuve enfermo. Sí. Qué interesante, ¿no? Ver el testimonio de Pablo, que en cualquier lugar lo hace. Nosotros también debiéramos, cuando nos encontramos en un hospital, cuando nos encontramos en el sanatorio, en algún momento de nuestra vida, dar testimonio de nuestra fe es lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacerte esta pregunta, que aquí también pues tenemos que adentrarnos en la palabra. A veces decir la verdad puede costarte caro, a veces enemistades. Pero Pablo dijo lo siguiente, si pudieras leer en Gálatas 4, versículo 16, ¿qué es lo que dice Pablo a los Gálatas? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? La pregunta es, ¿hemos de decir la verdad sí o sí? ¿Hemos de decir, pues ahora te voy a decir la verdad? ¿Cómo hemos de tratar este asunto? Porque Pablo lo está diciendo, ¿voy a hacerme vuestro enemigo por decir la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Pablo? ¿Con qué cariño seguramente lo diría? Cuéntame. Realmente esto
es muy interesante porque yo creo que siempre se debe decir la verdad, se debe ayudar a otros para que vean pues si no están en el camino. Pero esto también a veces es mal utilizado. La palabra de Dios se debe de utilizar no como látigo. Claro. Ni para estar demostrando a los demás de continuo que lo están haciendo mal, primero. Y segundo, cuando sea necesario exhortar, hagámoslo siempre con amor. Porque Él les está diciendo que de nuevo, cuando está hablando antes, de nuevo esos dolores, o sea, de nuevo quiero salvaros, veo que os estáis yendo del camino, voy de nuevo a vosotros y estoy dispuesto a volver a pasar los mismos dolores con tal de sacaros de donde estáis. Y luego él habla realmente siempre con firmeza. O sea, les está diciendo con firmeza, les está además hablando de que ha sido capaz de hacerse a ellos, de llevar sus costumbres, de dirigirse. O sea, cuando a alguien le tengamos que decir algo, sepamos siempre utilizarlo, hablar con mucho amor. Hablar con mucho amor. O sea, decir la verdad, pero con amor. Porque no es lo mismo decirlo de una manera a decirlo de otra. Ahora, si aun haciéndolo así, la otra parte se molesta, pues ya será su problema. Y también incluso a veces con amigos. El amigo o quien te quiera ayudar no es quien siempre te da la razón. Hombre, es que si no, el amigo siempre te va a decir la verdad porque te quiere. De la misma manera que nosotros le decimos la verdad a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. Les amamos. Y no queremos que vayan por caminos torcidos y les tenemos que decir la verdad, aunque sabemos que a veces duele. Pero es el amor lo que nos insta a decir la verdad, porque queremos que ellos vayan por el buen camino. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Muchas veces pues preguntamos, bueno, ¿y la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Bueno, a veces unos me dicen, pues mira, Molly, la verdad está en la universidad. Allí es donde, bueno, allí está parte de la verdad, pero no toda la verdad. Pues otros me dicen, bueno, la verdad está en los libros. Pues es verdad, hay que leer libros, pero no está toda la verdad en los libros. La verdad está en las estrellas y yo me miro allí, yo sé que si tendré suerte, si tendré amor, si tendré trabajo. Hay muchos quiromantes, muchos astrólogos que hablan de que esa es su verdad. Pero sí que ha habido un personaje que ha dicho quién es la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús para conocer la verdad y transmitírsela a ellos, porque les va a ir bien. De manera que Pablo les dijo, pero ¿voy a hacerme enemigos vuestros por deciros la verdad? Si yo lo que quiero es que seáis sanos, seáis salvados. Yo lo que quiero es que andéis correctamente por el camino que Dios ha dicho. No pretendo otra cosa. Si alguien viene y tuerce esa verdad, os va a llevar a sitios que no son los correctos. Por eso hay que decir la verdad, pero con amor, con cariño, con mucho tacto, porque a veces la verdad duele. Una vez un pastor me comentó, dice, mira, yo la verdad la comparo con un cuchillo. Ah, sí, sí. Dice, y un cuchillo, cuando alguien te lo pide, se lo puedes dar. O así de punta que le vas a, o puedes doblarlo y decirle, tómalo. O sea, que nosotros podemos hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Y siempre que lo hagamos con cariño, pues lo van a aceptar mejor. Y ya que cada uno pues escoja lo que quiera. ¿Es correcto? Muy, muy, muy correcto. Muy correcto. Siempre, y además siempre deberíamos de pensar cómo nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros. O cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Porque realmente eso sí que la palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Y es que
con los demás hagamos como nos gustaría que hicieran con nosotros. Sí, Pablo dice, emplea un versículo muy bonito con este tema. Y aquí está en Gálatas capítulo 2, versículo 5, nos dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada para vosotros. Esto tiene que ir transmitiéndose a todo lugar, a toda persona. Y lo que queremos es que se salvaguarda esta verdad para que la gente sea feliz, si no se pretende otra cosa. Hay gente que le gusta permanecer en tinieblas, hay gente que le gusta permanecer esclavos. Y el Señor lo único que quiere es, en cuanto conozcáis la verdad, yo os haré libre. Voy a cortar esas cadenas y esas cadenas os libertarán y ya podréis hacer lo que queráis, pero necesitáis conocerme. Esa es la verdad. La verdad es un hombre, la verdad es Jesús, la verdad es Dios, y a eso instamos todos, a que la conozcan. Pues muy bien, Conchi, vemos que hemos profundizado en estos versículos tan interesantes del libro de Gálatas, y ahora pues me gustaría que para acabar dijeras unas palabras a nuestros amigos, telespectadores, que están pendientes de lo que dice este programa, esta televisión, porque la verdad es que se dicen cosas que son muy, muy saludables para el espíritu y para el alma. Adelante. Bueno, pues yo os animo a todos a que investiguéis cada día más en la palabra de Dios. Ahí nos trae una riqueza increíble, y si es verdad que el Señor Jesús vino a esta tierra para morir y salvarnos, también nos dejó un ejemplo de comportamiento que debemos de meditar mucho en él, porque como nos decía el pastor, todo eso nos va a dar felicidad, nos va a hacer vivir en un mundo tan lleno de cosas no demasiado buenas, nos va a dar felicidad y nos va a ayudar a caminar por esta tierra de su mano mucho más felices para encontrarnos un día con Él por la eternidad. Muchas gracias. Pues muy bien, Conchi, muchísimas gracias porque has estado aquí con nosotros colaborando en nuestro programa, en Logos Estudio, y te emplazamos para que de nuevo pues vuelvas y nos ayudes en los estudios de la Palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Y como no, a todos vosotros, mis queridos amigos telespectadores, queremos hacerlo lo mejor posible para que la Palabra de Dios vuele a vuestros hogares y podáis disfrutar de ella. De manera que estaré con vosotros la semana que viene y os mando desde aquí un abrazo. Que el Señor os bendiga.